Vale. Bueno, eskerrik asko antolatzailei, eskerrik asko berta hartu zarien guztioi, jakina. A ver, vamos a andar un poco justos, son muchas diapositivas, yo voy a explicarlo un poco rápido, luego si queréis lo comentamos en preguntas y respuestas. Bueno, vamos al tema entonces. Decían, nos llevan a la guerra, ¿qué hacemos? Bueno, antes de nada, bueno, algunos de vosotros me conocéis, soy Adrián Celaya, soy profesor de Economía Aplicada y presidente de ECAI Center, ¿no? ¿Qué es ECAI Center? ECAI Center es un gabinete que es a la vez nos dedicamos a la asesoría estratégica por un lado y decimos somos un think tank modesto, claro, que nos dedicamos a difundir, analizar y difundir información. Bien, vamos con este tema. Nosotros, en principio, nuestra especialidad es la economía, de la economía internacional, en parte empujados por los medios de comunicación, nos llevaron a analizar o a entrar en geopolítica, en política internacional, y luego hemos entrado también en temas de cultura y valores, pero geopolítica es el punto de partida de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En principio, últimamente estamos dando charlas sobre los tres temas. Temas económicos, temas de cultura y valores y temas geopolíticos. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de geopolítica, aunque evidentemente los tres temas de una forma u otra están interrelacionados, ¿no? Nos llevan a la guerra, ¿qué hacemos? Bueno, este es un tema que hace 2, 3 semanas ya sonaba extrañísimo y que se está moviendo muy poco a poco entre la gente, pero ya que es casi cuestión de hace unos días, poco más, ¿no? Para que hayamos empezado, a nivel de calle, hayamos empezado a ser conscientes de que realmente estamos ante un riesgo de guerra abierta en Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para entender un poco todo esto, estamos en una encrucijada mundial, ¿no? Encrucijada en el mundo, si queréis, desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista es el que hoy vamos a profundizar, el punto de vista geopolítico, ¿no? Estamos, en principio, se está hablando desde diversos ámbitos que hemos vivido durante 30 años aproximadamente en un mundo unipolar, es decir, con una clara concentración de poder en, si queréis, en Occidente o en los ámbitos económicos que controla Occidente, dicen otros, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, sí, claramente un mundo unipolar que hace años que se viene hablando de que está siendo sustituido por un mundo multipolar. Y esa es la primera encrucijada, si queréis, la encrucijada geopolítica en el tránsito de ese mundo unipolar a un mundo multipolar, con más de un polo de referencia. En principio están apareciendo desde lo que se llaman países emergentes, ¿no? China, Rusia, India, etc. Bien, luego tenemos otra encrucijada desde el punto de vista socioeconómico. En el modelo económico en el que estamos es un modelo que ya claramente se asume que es un modelo agotado. El neoliberalismo, si queréis, se le utilizan distintos nombres para llamar a este modelo, que es el que ha dominado Occidente desde hace 30, 40 años aproximadamente. Entonces, durante mucho tiempo eran los críticos del modelo los que decían o que no era un modelo eficiente o que estaba agotado, pero últimamente son incluso las propias multinacionales las que vienen diciendo desde hace 5 o 10 años que el modelo no da más de sí, que necesitamos un nuevo modelo. Claro, las propuestas de nuevo modelo son distintas. Algunos dicen a un modelo más tradicionalista, otros dicen a un modelo distinto, pero es bastante claro, desde nuestro punto de vista por lo menos, que ya digo que estos valores que hemos considerado dominantes durante los últimos 30 años van a dejar de serlo muy rápidamente. Bueno, esto para nosotros es un punto de partida para entender lo que está pasando a nivel geopolítico. Una élite corporativa amenazada. Desde nuestro punto de vista, esa élite corporativa amenazada. Desde nuestro punto de vista, esa élite corporativa, si queréis, las grandes corporaciones que tienen una altísima influencia política en Occidente fundamentalmente, se sienten amenazados y crecientemente amenazados, ¿no? Y vamos a ver por qué y desde cuándo, ¿no? En principio esto parte, si queréis, del fin de la Guerra Fría, alrededor del año 90, si queréis. Con el fin de la Guerra Fría, bueno, tenemos la caída de la Unión Soviética. Como consecuencia de la caída de la Unión Soviética y de los acuerdos estratégicos de Occidente con China, esas grandes corporaciones occidentales, Washington si queréis, se sienten los dueños del mundo. Y lo dicen, además. Entonces se escribe, luego lo veremos, un libro que dice El fin de la historia. Hay veces que noto el sonido, ¿no? El problema es que vosotros lo oigáis bien. A mí
no sé. Bueno, se sienten dueñas del mundo y sin oposición. Dicen, ha terminado la Guerra Fría, ahora ya no tenemos que compartir el poder, controlamos el mundo, controlamos Occidente, podemos hacer más o menos lo que queramos con el mundo, ¿no? Bien, ese control total de Occidente se traslada, por supuesto, a los medios de comunicación. Se produce, por un lado, una concentración de los grandes medios de comunicación, también una privatización de los grandes medios públicos, fundamentalmente televisiones. Claro, esto tiene su lógica, ¿no? Lo de privatizar los medios públicos, pero supone sacar los grandes medios de comunicación del control de los gobiernos, no para dejarlos en manos de cualquiera, sino en manos también de esas grandes corporaciones que ahora controlan la opinión pública de una forma casi total, ¿no? Bien, esto supone un control prácticamente total de los medios de comunicación, de la opinión pública, de la ideología, en definitiva, de Occidente fundamentalmente, y como consecuencia, y esto ya sé que es ofensivo para muchos, pero desde nuestro punto de vista han desaparecido la izquierda, la derecha y el centro. Lo que normalmente se sigue llamando derecha, izquierda o centro, al final no son más que matices, ¿eh? Se siguen utilizando las palabras, pero los conceptos desaparecen, porque al final, se diga una cosa o se diga otra, en realidad nadie se atreve a situarse fuera de ese modelo dominante, que es neoliberal en lo socioeconómico, posmocapitalista en cultura y valores y atlantista desde la perspectiva geopolítica, ¿no? Entonces, el bla, bla, bla se mantiene, las apariencias de opciones distintas se mantienen, pero al final son solo matices dentro del mismo contexto. Se escribe un libro reflejando esto, que es El fin de la historia, reflejando precisamente este concepto. Ya no hay alternativa a este modelo que es occidental, neoliberal, que es dominante, por lo tanto esas luchas entre distintas ideologías han desaparecido. Esto es lo que nos dice Fukuyama de forma un tanto exagerada, ¿no? Y tenemos también, justo entonces, en el año 92, lo que se llamó la doctrina Wolfowitz. La doctrina Wolfowitz es una doctrina que plantea una nueva estrategia geopolítica para Estados Unidos. Dice, bueno, ahora estamos solos en el mundo, podemos hacer lo que queramos, además tenemos que ser más activos, no tenemos que mantener los frenos que teníamos durante la Guerra Fría, podemos plantearnos estrategias de intervención preventiva, es decir, invadir países que consideremos que pueden ser peligrosos incluso antes de que hagan nada o de que nos ataquen, etc. Y sobre todo, y muy importante para entender lo que ahora está sucediendo, dice, ojo, que tenemos un enemigo potencial que es Rusia. Dice, Rusia es un país muy grande, con muchos recursos, en este momento ya tenemos a un gobierno más o menos controlado por nosotros, pero a lo mejor podemos dejar de controlarlo. Y esto lo dicen ya en el año 92. Dicen, entonces, una estrategia básica de Occidente, de Estados Unidos en aquel momento, es asegurar el control futuro de Rusia. Bien. Bueno, Francis Fukuyama escribe este libro, ya os he dicho, El fin de la historia, ¿no? Y este es Wolfowitz, el autor de esa doctrina Wolfowitz que se hizo dominante durante los años 90 en Estados Unidos. Bueno, y esto ya os lo he comentado. Derrotada la Unión Soviética, podemos actuar como los dueños del mundo, Estados Unidos es la única superpotencia, el principal objetivo es asegurar cara al futuro ese estatus de única superpotencia, unilateralismo, no tenemos por qué compartir nuestras estrategias con nadie y intervención preventiva. Podemos actuar, podemos invadir países en prevención de lo que pueda suceder en el futuro. Bien. Dijimos, sin embargo, todo no está atado, dicen, no es seguro ese control que tenemos sobre Rusia en concreto. Controlamos el gobierno a través de Boris Yeltsin, fue el presidente durante los años 90. Controlamos la economía a través de lo que se ha llamado los oligarcas, es decir, una serie de personas que se hicieron con el control de las grandes corporaciones en Rusia durante los años 90 y que controlaban a la vez la economía y el poder político en parte, ¿no? Pero no estamos seguros de controlar ni el pueblo ruso ni los cuadros intermedios. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues de pronto a fines de los 90 pues vuelven a hacer una serie de reflexiones estos think tanks norteamericanos y nos dicen que detectan crecientes amenazas para ese control total. No vamos a entrar en las amenazas que ya podían empezar a suponer Internet, etcétera, ¿no? Esto se refleja en lo que llamaron el proyecto para el nuevo siglo americano. Decían, ¿qué tenemos que hacer para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo
bajo el control de Estados Unidos, en esos términos. Aunque en realidad, luego ya lo comentaremos, pero nosotros somos enemigos del antiamericanismo. Es decir, no creemos que es una cuestión de países, sino de grupos de interés. Las decisiones estratégicas que se toman en nombre de Estados Unidos no se toman a favor de los ciudadanos de Estados Unidos. Toman muchas veces en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, no es una cuestión de países buenos y países malos. Bueno, estos documentos que se elaboran ya a fines de la década del 90 ya nos dicen que ven tres amenazas para ese poder. Primero, el agotamiento del modelo económico, que ya ellos se dan cuenta de que no puede ir mucho más adelante. Hay problemas de base de falta de crecimiento, de estancamiento de la productividad, de creciente sobreendeudamiento, etc. Bien, el problema de Internet, es decir, ese control ideológico casi total que se había conseguido en los 90 con los medios de comunicación, se empieza a perder a través de Internet. Todavía es digamos, un espacio muy pequeño de la población, pero creciente. Y no es un espacio organizado, pero que empieza, por ahí ellos detectaban que empezaban a perder el control de la población. Y luego Rusia y China como poderes independientes y emergentes. Y ahora ya no es solo Rusia, ahora es China también. Bien. Bueno, estos plantean frente a esas amenazas una serie de estrategias que tuvieron pues, distintos resultados. En general consiguieron algunas cosas, otras no, dentro de esa estrategia. No. Bueno, pero en realidad se van sintiendo ya durante el siglo XXI cada vez más amenazado ese poder. Rusia, China y los países emergentes, lo que llamamos los BRICS, ya sabéis lo que son los BRICS, ¿no? Originalmente, pues Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil. Entonces se han ido incorporando, ahora son 10 países, a fines de año parece que van a ser 40 países. Entonces hay un espacio que está ocupado por lo que llamamos países emergentes y países en desarrollo, pues que claramente está alineado alrededor de ese proyecto de Rusia y de China, ¿no? Bien, el modelo con Rusia, China y los países emergentes son cada vez más fuertes, están empujando el mundo hacia ese contexto multipolar. El modelo económico sigue sin funcionar. En Europa en concreto llevamos 15 años con la productividad estancada, con crecimientos inferiores al 1% anual, lo cual es una situación de estancamiento. Nosotros, para reflejar eso muy claramente, si queréis lo comparamos con los últimos años de la Unión Soviética cayó en niveles de crecimiento, pero en sus últimos años tenía más capacidad de crecimiento de la que tenemos nosotros ahora, no solo ahora, sino en los últimos 15 años. Y es curioso lo poco que se habla de esto. Estamos en una economía estancada ya desde hace mucho tiempo, y que esto está teniendo consecuencias económicas, sociales, etcétera, de todo tipo. Bien, la influencia de Internet sigue creciendo a pesar de todas las medidas que se han ido tomando, y ahora tenemos un choque geopolítico que estalla hace 2 años y encima Rusia está ganando la guerra. Entonces, esto crea una situación, vamos a ver, de pánico en esas élites. Bueno, las dos grandes opciones del poder corporativo ante toda esta situación eran la primera, bueno, negociar y recolocarse en el mundo multipolar, y la segunda, no aceptar ese nuevo contexto e ir a la guerra. Y esta es, en este momento todavía, es la opción que está sobre la mesa, aunque parece bastante claro que se está apostando por la segunda vía. Bueno, esta es la cuestión. ¿Por qué nos llevan a la guerra dentro de ese contexto? Bueno, la razón fundamental de nuestro punto de vista es el pánico. Este pánico que se refleja o se manifiesta de distintas formas. Tenéis, bueno, unas declaraciones, por ejemplo, de Macron: Europa está en peligro mortal. Ahí dice Europa está en peligro mortal. Macron advierte de la muerte de Europa. Enorme peligro, ahí se dice, para la OTAN. Es decir, todo esto se está relacionando con el momento en el que perciben ya claramente que Rusia está ganando la guerra en Ucrania. Bueno, las declaraciones son repetidas. Europa puede morir, una Europa amenazada, etc. No me voy a detener ahí. Bueno. Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa. Rusia representa una amenaza existencial para la Unión. Bueno, ¿y cuál es el origen? ¿Por qué la situación actual se percibe como un riesgo existencial? Ellos dicen que para Europa, pero en realidad es para esas élites corporativas que de hecho controlan Europa y Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el año 2000. Hemos hablado de que en los años 90
esas grandes corporaciones internacionales y los oligarcas rusos se hicieron con el control de Rusia. En el año 2000 comienza lo que algunos han llamado la revolución Putin, que está muy personalizada en Vladimir Putin, pero detrás de Putin evidentemente había, cuando en el informe Wolfowitz se hablaba de que no se controlaban los cuadros, ¿de qué se estaba hablando? Pues de cuadros del ejército, de cuadros de los servicios de inteligencia, cuadros de la administración, incluso sindicatos, etcétera, ¿no? Bueno, pues de todos esos cuadros surgen pues distintas opciones que terminan en lo que se llamó la revolución Putin. Llega Putin al poder y eso se empieza a plasmar en una serie de decisiones, ¿no? Es curioso, bueno, cómo ha cambiado la propia imagen de Putin, ¿no? Que tenía una imagen de un funcionario más bien gris, que incluso aparece hasta que se refleja en la cara, ¿no? A ese líder carismático que se nos presenta ahora, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, cuando Putin llega al poder, se plantea dar la vuelta a la situación que se había creado en los 90, desde una perspectiva, vamos a decir, soberanista, patriótica, bueno, cada uno utiliza los nombres que quiera, ¿no? Bueno, su objetivo fundamental, echar del poder y someter a esos oligarcas aliados con Occidente. Bueno, la verdad es que los años 90 fueron un desastre para Rusia desde muchos puntos de vista, ¿no? La economía estaba hundida, estaba en manos de unos oligarcas que eran constantes depredadores, vamos a decir, de la economía y de la sociedad. Había una crisis social impresionante, una incluso reducción de la esperanza de vida significativa, etcétera, ¿no? Bueno, el primer objetivo, echar del poder y someter a los oligarcas aliados con Occidente. Y esto llevó a un proceso, algunos dicen, de una guerra civil larvada, entre pues, todos estos cuadros y los oligarcas, que poco a poco consiguió irlos sacando del poder. Segundo objetivo, estabilizar la economía. Esto se consiguió bastante rápido, ¿no? Rusia empezó en una dinámica de crecimiento a un 4% anual que terminó aproximadamente en el año 14-15, cuando empezaron las sanciones occidentales, y prepararse frente a ese ataque de Occidente que ellos esperaban. Decían, bueno, hemos echado de aquí a los oligarcas que están aliados con las grandes corporaciones occidentales, Occidente va a venir a por nosotros en cualquier momento. Que es algo, por ejemplo, que los chinos muchas veces han comentado. Los chinos en China muchas veces decían, bueno, sabemos que Occidente va a venir a por nosotros en algún momento, pero vamos a intentar que sea lo más tarde posible. Bueno, pues algo similar, ¿no? Bueno, ¿cómo se preparan frente a ese esperado ataque de Occidente? Pues recomponen y fortalecen el ejército, rompen, esto fue muy importante, la estrategia de Occidente en los países musulmanes, ¿no? Dentro de las estrategias que se habían planteado a fines del siglo XX para contener a Siria, a Rusia y China, la estrategia fundamental que se plantea desde Estados Unidos es atacar a los países musulmanes, curiosamente. En vez de atacar directamente a Rusia y China, son potencias nucleares, tenemos que desestabilizarlos indirectamente, entonces plantean invadir, someter o destruir a los países musulmanes independientes y además los nombran a los países que luego fueron atacados, ¿no? Afganistán, Irak, Siria, Libia, etc., ¿no? Claro, la idea era que tanto China como Rusia, ya sabéis, tienen regiones muy importantes musulmanas y a partir de los países musulmanes desestabilizar Rusia y China. Bueno, es probablemente una estrategia extraña que muchos criticaron, pero es la que de hecho se desarrolló, ¿eh? Y esa estrategia, ¿cuándo se rompe? Pues cuando Rusia interviene en Siria. Rusia interviene en Siria directamente, rompe esa estrategia de desestabilización y claro, esta es una razón muy importante, además de las que hemos comentado, para que Rusia evidentemente se haga un enemigo estratégico de Occidente, si queréis, o de la OTAN o de Estados Unidos, como queráis. Y también ir construyendo alianzas con China, esa alianza que se construye, ya lo comentaremos, sobre todo a partir del año 2012, a partir de la llegada de Xi Jinping al poder, la puesta en marcha de los BRICS, etcétera, la organización de los países emergentes, ¿no? Bueno, y esto lleva a lo que se ha llamado estrategias anticorporativas. Esas estrategias que ellos planteaban contra los oligarcas, bueno, se les ha llamado estrategias anticorporativas porque de alguna forma han sido compartidas por Rusia y luego por la China de Xi Jinping, a partir del año 2012. Empiezan en Rusia, luego se incorpora China, luego los BRICS. En el año 2022 se produce una fractura en el mundo. Pensábamos que íbamos a ir de alguna forma hacia ese mundo multipolar y de hecho lo que pasó en el 2022
con las acciones, la reacción a las sanciones, fue que de hecho el mundo se dividió en dos. Por un lado Occidente y por otro lado, pues prácticamente la totalidad de los países emergentes y en desarrollo. De hecho, el mundo se fractura en un mundo bipolar. Bueno, y ahora nos encontramos también con el BRICS Plus, que es una adaptación creciente de los BRICS a ese apoyo, digamos, de los países emergentes y en desarrollo. Bueno, hemos hablado de que era una revolución antioligárquica en ese sentido, contra los oligarcas. Las fotos de las imágenes de atrás son algunos de los oligarcas, algunos de estos acabaron en la cárcel o en el exilio. Esto provocó lo que se llamó la huida de los oligarcas. Cientos de oligarcas salieron huyendo de Rusia durante aquellos años. Esto se combina con una estrategia de control de la economía. Es decir, si quitamos a los oligarcas del control político, tenemos que sustituirlos ¿por qué? Pues en parte por un control público de las grandes empresas. Y entonces, curiosamente, tenéis un cambio sustancial, evidentemente no hacia lo que era la Unión Soviética, pero sí hacia un sistema mucho más intervencionista y con un peso mucho mayor de lo público en el ámbito de las grandes empresas. ¿Veis? Por ejemplo, el caso de los bancos públicos, que eran al 100% públicos, perdón, el sector bancario era al 100% público con la Unión Soviética, lógicamente, se privatiza masivamente durante la década de Yeltsin y a partir de la llegada de Putin al poder empiezan otra vez a hacerse públicos hasta el momento actual en que alrededor de un 75% del sector bancario es público. Claro, eso es fundamental. Son estrategias que se aplicaron también en Europa Occidental en muchos países de alguna forma en la posguerra, pero ahora se nos hacen extrañas, sobre todo en los países que hemos apostado frontalmente o decididamente por la privatización bancaria, pero es fundamental para definir quién controla realmente la economía. Bueno, aquí tenéis una foto de Khodorkovsky, es uno de esos oligarcas de los más importantes que controlaba, o era el presidente de Yukos, que era la primera petrolera de Rusia, ¿no? Como referente le ponemos aquí de los oligarcas que fueron neutralizados por utilizar un término. Algunos acabaron en la cárcel, ya he dicho, otros en el exilio, etc. Pero vamos a ver por qué es especialmente importante Khodorkovsky. Bueno, Khodorkovsky, aquí le tenéis encarcelado, si queréis. Bueno, pues es importante porque, como hemos dicho antes, esos oligarcas no eran distintos de los oligarcas que mandan en Occidente. Bien, y esto es muy importante para entender lo que está pasando ahora. Esos oligarcas rusos que se hicieron con el control de Rusia en los 90 y que, de hecho, destruyeron casi Rusia durante los 90, estaban aliados desde el primer momento con Wall Street y la City, los dos polos de referencia de las grandes corporaciones occidentales. Tenían intereses compartidos con ellos. Y esto, claro, es muy importante ahora, porque, claro, desde el punto de vista de esas corporaciones occidentales, si Rusia los ha echado del poder y los ha encarcelado, pues evidentemente en los ciudadanos occidentales el gran riesgo de esas corporaciones es que los ciudadanos occidentales decidamos en algún momento hacer lo mismo con ellos. Y por eso la gran amenaza ideológica y política de Rusia es esa, que es un modelo, al contrario que China, Rusia es un modelo muy occidental, culturalmente es occidental. Si Rusia ha conseguido echar a esos oligarcas del poder, pues, y les va bien, pues igual nosotros podemos hacer lo mismo. El riesgo de que surja esas tentaciones es altísimo. Bueno, Rusia ha echado del poder y castigado a los oligarcas que estaban destruyendo Rusia desde los años 90. Si Rusia no es sometida y castigada, ¿qué impide que los europeos y americanos hagan lo mismo con las élites corporativas que llevan 30 años destruyendo Occidente? ¿Por qué decimos que estas élites llevan 30 años destruyendo Occidente? Porque, y esto es una cuestión básica de la que desde un punto de vista técnico deberíamos estar constantemente hablando, de la que deberíamos haber hablado en las elecciones europeas. ¿Tenemos o no tenemos claro que Europa se está destruyendo? Pues la economía europea se está destruyendo desde hace muchos años. Europa, cuando termina la Guerra Fría, se reunifica Alemania, se aprueba el Tratado de Maastricht en el año 92, todos pensamos que Europa se va a comer el mundo. Vamos a ser 400, 500 millones de personas con un nivel productivo y tecnológico pues, de primer nivel,
Pues estaba claro que teníamos todas las cartas para hacernos con el control del mundo y ser líderes absolutos, ¿no? Pues todo lo contrario ha pasado. Hemos ido perdiendo peso en el mundo de forma constante, hemos perdido liderazgo en prácticamente todos los sectores industriales, hemos pasado de ser el 30% de la economía mundial al 15%, nuestra economía no crece, ya hemos comentado antes, la productividad está estancada, estamos en una situación de estancamiento durante 15, 20 años, cada vez más endeudados, y esto es una hipoteca clara al futuro, con un hundimiento demográfico evidente, ¿no? Pero lo más gordo no es, nosotros solemos decir, no que un país o que una civilización está en decadencia, no se deduce de que tenga problemas o de que tenga graves problemas, se deduce de su incapacidad para hacer frente a los problemas, ¿no? Y esto es lo que nos pasa. Los grandes problemas no se ponen encima de la mesa, pero no por despiste, sino porque no se quieren poner, evidentemente, ¿no? Porque Europa, de hecho, estos 30, 40 años, no ha estado actuando en función de los intereses de los europeos, ha estado actuando en función de otros intereses. Si hubiera actuado en función de los intereses de los europeos, estos problemas hubieran estado encima de la mesa desde el primer momento. ¿Cómo se entiende? Porque ahora se empieza a hablar de los problemas que nos trae la crisis demográfica. Pero sí, pero no es de ahora. Esto empezó en los años 70, señores. Y no solo no se han tomado medidas, es que no se ha hablado de esto. O los medios nos decían que era políticamente incorrecto hablar de demografía, ¿no? Bueno, pues las consecuencias son las que son, ¿no? Y hemos estado 40 años en los que nuestras instituciones no han trabajado para los ciudadanos, han trabajado para otros intereses, ¿no? Bien. Bueno, y los oligarcas rusos son los nuestros, decíamos, el caso Khodorkovsky. Este es un vídeo, bueno, tiene subtítulos en inglés, pero está en ruso, no os lo voy a poner, pero es muy interesante. Esto es un vídeo que se ha difundido en los últimos días, en los que Khodorkovsky reconoce que ellos trabajaban bajo la coordinación de los Rothschild. ¿Sabéis quiénes son los Rothschild, no? Son una de las grandes familias de la oligarquía occidental, ¿no? Que tienen un control muy importante sobre la clase política británica, sobre conservadores y laboristas, ¿no? Y también, por ejemplo, Macron es un nombre de los Rothschild, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es ese hilazón directo, es decir, cuando Rusia estaba encarcelando a Khodorkovsky, estaba encarcelando a un hombre de los Rothschild, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque para ellos lo que hizo Rusia entonces ya era una amenaza directa, ¿no? Bien. Bueno, hacia la guerra. Ya decíamos que ese poder corporativo que se siente amenazado tiene dos grandes opciones. Negociamos y nos recolocamos en ese nuevo mundo multipolar, o no aceptamos ese nuevo contexto y nos vamos a la guerra, ¿no? Bien. Decíamos, el sistema corporativo occidental es el que está en peligro, es el que está en riesgo, no Europa, ¿eh? No Europa. Bien. Después de 30 años de intentar someter a Rusia y también después a China, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa, ¿no? Después, claro, esto para los que han entrado en el conflicto justo en el momento en que estalla, en el año 2022, en el que estalla en Ucrania, pues lo que ven en los medios de comunicación es, hay un país que invade otro país. Bueno, es lógico que se queden con eso, ¿no? Pero claro, nosotros, por ejemplo, llevamos 10 años antes contemplando una situación en la que se sabía que ese enfrentamiento entre los países emergentes y Occidente venía y que en concreto el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN iba a suceder de una forma o de otra, ¿no? Y que había muchas tensiones incluso en Rusia por la tardanza del gobierno a responder frente a lo que estaba pasando, por ejemplo, en el Donbass, etc., ¿no? Pero bueno, bien, digo, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa y de que en un enfrentamiento con el que era el primer ejército de Europa, el ejército ucraniano perfectamente armado por Occidente, etcétera, por un lado, y por otro lado, con las sanciones económicas que iban a hundir la economía rusa, pues iban a conseguir el objetivo inicial de someter a Rusia, ¿no? Se encuentran con que las sanciones no funcionan, que están haciendo, al contrario, más daño a Europa que a Rusia, que la alianza entre Rusia y China es bastante férrea, ¿no? Y que al final Rusia está ganando la guerra, ¿no? Sucede lo contrario de lo que ellos esperaban. Rusia está ganando la guerra. Bueno, ¿qué ocurre? Esa victoria de Rusia en la guerra para ellos es inaceptable. ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos dicho. Al contrario de lo esperado, la influencia política e ideológica de Rusia se va a disparar, de Rusia y de los países emergentes. Si ya esa influencia política e ideológica de Rusia ya existe, si os dais cuenta, todos esos movimientos de populistas de izquierda o de derecha se les tiende muchas veces, se les tiende a acusar de prorrusos.
todos los que buscan algo alternativo al modelo en el que nos encontramos, empieza a mirar a Rusia o a los países emergentes en general, pero a Rusia porque es el culturalmente más cercano, ¿no? Entonces, esto no es casualidad. Esa influencia política y ideológica ya existe y es muy importante. Pero claro, si Rusia gana la guerra, esa influencia se va a disparar, la de Rusia y la de los países emergentes, ¿no? Y eso es inaceptable. El riesgo para ellos es altísimo, ¿no? Esa influencia supone ya definitivamente perder el control del mundo a través de ese mundo multipolar y a medio plazo temen perder también el control de Europa y de Estados Unidos por esa influencia, vamos a decir, anticorporativa de Rusia y de China. Bien, quieren evitar a toda costa esa victoria de Rusia, pero en principio aparentemente no saben cómo. No saben cómo. Pero claro, dentro de ese no saben cómo están dispuestos a aceptar cualquier riesgo. Incluso, bueno, vamos a pensar que hay sectores, unos piensan una cosa, otros otra, incluso una guerra mundial si es necesario. Claro, una guerra mundial de tipo convencional entre potencias nucleares puede convertirse en una guerra nuclear en cualquier momento. Yo creo que eso se ve muy claramente, ¿no? Es decir, en una guerra, sin más detalles, ¿no? Una guerra convencional entre potencias nucleares, en el momento en que una de las dos potencias nucleares se siente amenazada, pues en todas las doctrinas de las potencias nucleares está previsto el uso de armas nucleares en caso de una amenaza estratégica para su país, ¿no? Entonces, el riesgo de que una guerra convencional, ya digo, entre potencias nucleares se transforme en guerra nuclear es altísimo, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco más de esto, ¿no? Bueno, pero la verdad es que están avanzando en esta dirección con todo tipo de medidas. Medidas que se justifican, vamos a ayudar a Ucrania, pero claro, aquí la cuestión es que se está poniendo en riesgo una guerra europea, una guerra mundial, una guerra nuclear, porque lo que está en juego no es Ucrania, ni nunca lo ha sido. Es esa lucha entre la OTAN y Rusia y, en definitiva, está en juego, digamos, el poder personal y colectivo de esos grupos de interés que controlan Europa y Estados Unidos, a los cuales nuestros países no les importan demasiado. Porque si pensamos en la clase política, en una clase política que actúe de forma racional, jamás entraría en medidas que pongan en riesgo una guerra de este tipo. Y lo están haciendo. Lo están haciendo de forma constante. No vamos a hablar de otras cosas extrañas que se han hecho durante estos 2 años, fundamentalmente, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Como medidas relacionadas con esas sanciones que en teoría pretendían hacer daño a Rusia, apenas le hacen daño a Rusia, hacen un daño enorme a Europa, fundamentalmente a Alemania, y benefician extraordinariamente a Estados Unidos, ¿no? Todos los gobernantes tienen derecho a equivocarse, pero estos luego rectifican, pero estos no rectifican y 2 meses después vuelven a adoptar otras medidas con un efecto similar. Apenas hacen daño a Rusia, hacen un daño enorme a Europa, en el caso de Alemania a su propio país, y benefician a Estados Unidos. Claro, esto se detecta de forma distinta en unos y otros países. Ha sido muy evidente en Alemania y esto ha ayudado tremendamente a la consolidación, vamos a decir, de esos movimientos alternativos en general, vamos a llamarles, ¿no? Bien. Pero en el último año, ya desde el punto de vista bélico, se están tomando todo tipo de medidas que están apuntando a una implicación directa de los países de la OTAN en la guerra, ¿no? Implicación, pues diciendo, vamos a enviar, en los últimos meses están diciendo, vamos a enviar tropas, pero esas tropas ya están, y nos lo reconocen ellos de vez en cuando, ya están, no están de forma abierta, pero están desde hace aproximadamente un año. Vamos a autorizar a Ucrania que lance misiles nuestros contra Rusia, pero lo están haciendo desde hace un año, nos lo dijo el propio Scholz, ¿no? Lo que pasa, pero hay un salto cualitativo desde hacerlo a escondidas a hacerlo abiertamente, porque hacerlo abiertamente obliga a la otra parte a reaccionar. Claro, durante todo este año la reacción de Rusia ha sido, bueno, no nos vamos a despistar porque estamos ganando la guerra, nuestra estrategia es mantenernos en este tema y no dejarnos despistar por estas provocaciones, casi mirar hacia otro lado si es posible, pero eso tiene un límite. Y claro, al límite estamos probablemente llegando y ese límite puede estar muy relacionado con lo que he comentado, con que se haga público que de forma abierta mandamos tropas francesas a Ucrania a luchar contra los rusos o que se lanzan proyectiles nuestros desde Ucrania contra Rusia, ¿no?
Bueno, no son solo proyectiles nuestros, son proyectiles nuestros lanzados por nosotros, como se ha reconocido más de una vez, ¿no? Bueno, aquí tenéis un año de ataques de la OTAN contra Rusia, ¿no? Esto lo han reconocido agentes políticos de todo tipo, ¿no? Pero el más llamativo, un ministro polaco, por ejemplo, que es, no, si nuestras tropas no hay ningún problema con que vayan, si ya están, ya hay tropas francesas y inglesas, ya están, desde hace tiempo, ¿dónde está el problema, no? Pero Scholz, para explicar en unas declaraciones extrañas, para justificar que ellos no podían hacer eso, dijo expresamente que los misiles británicos y franceses los estaban lanzando militares británicos y franceses, que no era solo ya que estuviesen utilizando referencias satelitales satelitales de la OTAN, coordenadas de la OTAN, que las plataformas de lanzamiento fueran de la OTAN. No, es que los militares que operan esos sistemas son británicos y franceses, nos dijo Scholz, ¿no? Y esto ya desde hace un año, ¿no? Bien. Claro, evidentemente cada uno de esas acciones es causa de guerra. Si a Rusia le hubiera interesado, podría haber dicho, esto es causa de guerra, empiezo a bombardear Londres o París. ¿No? Causa de guerra. Otra cosa es que a Rusia aparentemente no le ha interesado concentrarse en lo que era la guerra en el terreno en Ucrania. ¿No? Bien. Bueno, lo que ha pasado recientemente es todavía mucho más gordo. Es decir, estas potencias, las potencias occidentales, estaban buscando la guerra, clarísimamente. Estaban buscando provocar a Rusia para una guerra, por lo menos europea, vamos a decir, una guerra con la OTAN. Pero lo que ha pasado en mayo, repetidamente, no una vez, sino 3 veces, es que han atacado lo que se llama los sistemas de alerta temprana, los radares de alerta temprana antinuclear de Rusia. Estos son los sistemas de radar que suelen tener las potencias nucleares ante un posible ataque nuclear para detectar que están siendo atacadas. Y claro, en las doctrinas de todos los países nucleares, de todas las potencias nucleares, aparece que un ataque a esos radares de alerta temprana se considera un ataque nuclear. Es decir, es razón para responder con un ataque nuclear. Bueno, pues sabiendo esto, atacan un radar, luego atacan otro y luego atacan otro. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Porque claro, podríamos pensar, bueno, son algunos ucranianos que se han vuelto locos, ¿no? Bueno, pero no es creíble. Si hubieran sido unos ucranianos que se han vuelto locos, al día siguiente Estados Unidos hubiera enviado 1000 marines a quitar del poder al gobierno de Zelensky, ¿no? Porque claro, este señor nos está metiendo en una guerra nuclear, ¿no? Eso no pasó. Eso no pasó. Y al contrario, unos días después lanzan otro y otros días después lanzan otro, ¿no? Eso yo creo que quiere decir, tiene pocas interpretaciones, ¿no?, de lo que están buscando los que hacen eso, ¿no? Bien. Esto es sobre lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque en todas las tardes se nos suele preguntar, bien, vale, ¿y qué se puede hacer? Bueno, vamos a ver si podemos hablar algo sobre esto, ¿no? Bueno, en principio, en teoría, solo hay 2 formas de parar esta carrera hacia una guerra europea, ¿no? En principio, pues que estas potencias que quieren provocar esta guerra, que se frenen por miedo a la fuerza militar de Rusia, que digan, bueno, depende de los cálculos que hagan, bueno, estamos en una situación, vamos a decir, como élite corporativa desesperada, no sabemos si ganaríamos una guerra europea, mundial o nuclear, pero bueno, pues tenemos igual un 40% de posibilidades de ganarla, pero como es la única opción que tenemos, pues venga, adelante. Podría ser. Pero claro, otra cosa es que digan, no, pues hacemos un análisis y no es un 40%, es un 5%, pues no nos metemos ahí. Pero claro, no sabemos exactamente qué tipo de cálculos se pueden estar haciendo al respecto, pero lo que sí está claro es que eso no está en nuestras manos. El qué cálculos se hagan al respecto, ¿no? Y claro, la otra opción teórica es una reacción popular, es decir, que la gente o los grupos sociales o los grupos políticos reaccionen frente a esa situación, ¿no? Lo cual parece bastante difícil viendo cómo asombrosamente hacemos unas elecciones europeas en las que se habla de todo menos de lo importante, ¿no? Pero bueno. Bueno, los retos para esa reacción popular, ¿no? En principio, la falta de tiempo, porque no sabemos con cuánto tiempo contamos, porque puede ser cosa de meses o de semanas, ¿no?
y encima igual ni siquiera nos enteramos. Si lo que sucede es algo de tipo nuclear, igual no vamos a tener tiempo ni de analizarlo, ¿no? Es posible que estemos hablando de meses o de semanas. Bien, y otro problema, ausencia o debilidad extrema de la oposición política organizada en Europa y también en el País Vasco. ¿Por qué? Bueno, creo que lo hemos comentado antes de alguna forma. En los años 90 se produce una unificación casi total del espectro político. Se sigue hablando de izquierdas, derecha, centro, pero al final son palabras que esconden en realidad una homogeneización casi total. El peso de la opinión de las grandes corporaciones en los medios de comunicación es total. El peso que se mide de distintas formas, pero se suele articular a través de lo que es políticamente correcto. Las organizaciones, vamos a decir, las grandes organizaciones, las organizaciones mayoritarias, tienen un miedo visceral a colocarse en lo políticamente incorrecto, porque saben que los van a machacar. Esto tanto en el ámbito socioeconómico, en el ámbito de cultura y valores y también, evidentemente, en el ámbito geopolítico. Mejor ni pensar en esto que no es políticamente correcto, ¿no? Es esta la realidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, frente a eso tenemos dos opciones teóricas. En principio, movilizar las organizaciones que ya existen o crear una organización nueva, si las que ya existen no se mueven, ¿no? ¿Cuál es el problema con las organizaciones existentes? Pues que están dentro de ese sistema controlado por las grandes corporaciones, ¿no? Ya hemos dicho, en los años 90 desaparece la oposición política real y entonces frente a esa opinión, vamos a decir, políticamente correcta, pues unos se someten, otros se someten porque están de acuerdo, otros se someten por miedo o por prudencia política o por pragmatismo, por lo que queráis. Pero el resultado es siempre el mismo, es no hacer nada fuera de lo políticamente correcto. Bueno, y luego tenemos una serie de organizaciones populistas emergentes. En general hablamos de organizaciones que son de extrema derecha, aunque habría que hablar de lo que quiere decir ahora derecha, izquierda, extrema izquierda, ¿no? Y luego también hay algunas populistas de izquierda que han surgido en algunos países, diríamos, no en todos. Por ejemplo, el gobierno, luego hablaremos, el gobierno socialdemócrata de Eslovaquia, que ya sabéis lo que le ha pasado al primer ministro, o este nuevo movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania, que se acaba de crear, han sacado un 6% en las elecciones europeas. Bueno, el tema de Gaza, ¿no? Aquí hay algo sorprendente, porque en principio no es el tema del que os quería hablar hoy, ¿no? Pero sí me parece que hay algo sorprendente con el contraste entre todo lo que se está moviendo alrededor de lo que pasa en Gaza y lo poco que se está moviendo alrededor de algo que está pasando aquí y que nos puede llevar a una guerra inmediata, ¿no? ¿Por qué es esto, no? Nos parece simplemente extraño, ¿no? Es una pasividad muy sorprendente, ¿no? Pero bueno, hay una tradición que nosotros llamamos, pues, decimos que un tanto sospechosa en nuestro entorno, ¿no? Los movimientos que solemos considerar progresistas, izquierdistas, de solidaridad con otros países, han tenido una tendencia curiosa a solidarizarse siempre con entornos muy lejanos, ¿no? Sin, por decirlo de alguna forma, sin hacer aquí absolutamente nada, ¿no? ¿Solidaridad con quién? Pues sí, los de siempre, ¿no? Venezuela, Cuba, Palestina o Sáhara, mientras no se hace nada en Europa, ¿no? Es una solidaridad muy cómoda, ¿no? Digo, pues independientemente, yo no estoy diciendo, no lo estoy cuestionando, ¿eh? Cuestiono el contraste de organizaciones que trabajan dentro del neoliberalismo, dentro del entorno atlantista, dentro del entorno cultural posmocapitalista, no se salen un centímetro, a eso sí, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela, Cuba, ¿no? Entonces ahí hay una tradición, yo diría que un tanto extraña, no sé si es una forma de explicar esa contradicción radical en la que estamos ahora, de esa solidaridad tan grande con un entorno en principio lejano como es el de Gaza, y no digo que esté mal esa solidaridad, por supuesto, y ese silencio tan absoluto frente a lo que nos puede pasar aquí mismo, ahora mismo. Bien. Bueno, ese concepto, decíamos, de solidaridad lo suficientemente lejana como para que no nos comprometa nada. Bueno, ¿qué pasa con la disidencia en Occidente? Es decir, ¿hay un ámbito de disidencia que se esté distanciando de alguna forma de esas estrategias? Hombre, a ver, lo hay, ¿no? Lo hay. Ahí tenemos esa fuerza creciente del nacionalismo conservador en Estados Unidos y en Europa Occidental, más en Estados Unidos, que está dividido más o menos al 50%, ¿no? Pero bueno, y luego tenemos esa fuerza creciente de los movimientos,
vamos a decir, de izquierda anticorporativa o izquierda populista o como queráis llamarlo, ¿no? Ese movimiento BSV en Alemania, ya os he dicho que ha sacado creo que un 6% en estas elecciones, o el movimiento de Robert Kennedy en el Partido Demócrata, o el Partido Socialdemócrata de Eslovaquia con Robert Fico. Bueno, pero también es posible la disidencia en los gobiernos. Y ahí tenemos el caso de Hungría, ¿no? Es curioso porque un líder político nuestro dijo, bueno, vamos a hacer frente a la ultraderecha y puso de referencia de la ultraderecha a Víctor Orbán. Bueno, curioso, ¿no? Pero Víctor Orbán es el líder europeo que más se está oponiendo a la guerra, que mejores relaciones tiene con los países emergentes, que mejores relaciones tiene con Rusia y con China, ¿no? Cuando Xi Jinping visita Europa, le organizan una especie de encerrona en París entre Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, y él dejó claro, sí, bueno, estoy con vosotros, pero voy a estar con dos aliados, que son Serbia, que no está en la Unión Europea, y Hungría, con Víctor Orbán, ¿no? Entonces hubo todo un despliegue en la recepción que deja claro esa alianza estratégica, ¿no? Víctor Orbán es de ideología democristiana, democracia cristiana. Bueno, pero, claro, culturalmente está posicionado, vamos a decir, contra lo que solemos llamar el posmocapitalismo, ¿no? Contra esa cultura y valores de los últimos 30 años y también contra el atlantismo y contra la guerra. Y también es el que mejor relaciones tiene con ese mundo emergente. Bueno, el segundo, otro gobierno que todavía es más débil, tiene menos tiempo en el gobierno, etcétera, pero bueno, es el de Fico en Eslovaquia. Ya os he dicho antes, ya sabéis lo que le pasó a este hombre, ¿no? Bueno, ideología socialdemocracia, pero también posicionado en contra de los cultura y valores de los últimos 30 años, del posmocapitalismo y también en geopolítica contra el atlantismo y contra la guerra. Bien. Eso quiere decir que es teóricamente posible, porque muchas veces los grupos políticos suelen pensar, te sales un milímetro de lo políticamente correcto, te destrozan. Bueno, pierdes las siguientes elecciones seguro. Bueno, pues por lo menos hay algunos países en los que los gobiernos han sabido posicionarse de otra forma, ¿no? Hay organizaciones populares o populistas emergentes, conservadoras en general, también ya lo hemos comentado, de izquierda entre comillas, porque ahora últimamente cada vez que mencionamos la palabra izquierda, derecha, extrema derecha, hay que preguntar a ver de qué estás hablando, porque cada uno los utiliza de una forma distinta. Pero bueno, todas esas opciones nosotros decimos que hay que valorarlas sin prejuicios, con prudencia. Con prudencia, porque hay que atender a la disidencia controlada. ¿Qué es la disidencia controlada? Pues movimientos de disidencia que se aprovechan de la inestabilidad, pero en realidad están manejados por los mismos intereses que han creado los problemas, ¿no? Bueno, esas organizaciones populares, populistas, progresistas, digamos, están planteando una alianza en el Parlamento. Vamos a ver si lo hacen o no. Bueno, el problema es de la disidencia controlada, ¿no? No es un tema nuevo, ¿no? De disidencia controlada, por ejemplo, se ha hablado con el fascismo y el nazismo. El fascismo y el nazismo fueron un ejemplo de disidencia controlada con un objetivo aparente de canalizar las frustraciones sociales en Alemania y Italia en los años 20 y 30, cuando el objetivo real era claramente hacer frente a la amenaza que suponía entonces un movimiento obrero muy agresivo y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, estas organizaciones, estos movimientos no hubieran sido nada si no hubieran tenido desde el primer momento un apoyo corporativo total, con todo el dinero del mundo de las corporaciones alemanas e italianas y de las corporaciones norteamericanas. Un apoyo total, ¿no? Bien, no nos vamos a detener ahí a explicarlo. Bien, por otro lado, en esas contradicciones que hemos mencionado del neoliberalismo, posmocapitalismo de los últimos 30, 40 años, con unas sociedades que, de hecho, aunque no se hable de esto, pero bueno, están cada vez más en crisis, surgen problemas y esto es un caldo de cultivo tanto para una disidencia real, para organizaciones que realmente quieran resolver los problemas, como para esa disidencia controlada, ¿no? Bueno, entonces tenemos el caso, no sé si lo comento aquí, sí. Bueno, otro ejemplo de disidencia controlada, muchos lo consideran lo que es, digamos, la izquierda de los últimos 30 años, ¿no? Es decir, verbalmente se posiciona contra los problemas socioeconómicos, pero en la práctica se queda dentro del sistema y no toman, apenas toman medidas que puedan considerarse no controladas por las élites corporativas, ¿no? Bien. Bueno, siempre nos pueden pedir, bueno, pero en la práctica, ¿cómo distingo si una organización
quiere realmente responder a los problemas de la gente o no, ¿no? Dice, hombre, algunas claves, por ejemplo, estamos hablando de organizaciones o partidos políticos de cuadros o de masas. Los partidos que quieren responder a los intereses de la gente tienen que ser partidos o organizaciones de masas, por lo menos a medio o largo plazo. Tienen que depender de la gente, porque las direcciones que no dependen de la gente acaban dependiendo del exterior. Ese exterior pueden ser pues, empresarios, corporaciones, bancos que les financian o el gobierno, como es el caso en nuestro entorno, donde todos los partidos políticos reciben cantidades impresionantes de los gobiernos por los resultados electorales, ¿no? Pero si tú dependes del gobierno, ya tus afiliados te importan cada vez menos, ¿no? Entonces, esto es una dinámica en la que, muy clara, los partidos que evolucionan de partidos de masas a partidos de cuadros dejan de preocuparse por los intereses generales y, lógicamente, se someten cada vez más a los intereses corporativos. Si un grupo de estos nace como una estructura de cuadros en lugar de como una estructura de masas, pues tiene todas las posibilidades de, al final, estar trabajando para los que controlan los medios o para los que controlan su financiación, ¿no? Lógicamente. Bueno, posición demagógica o visceral frente a los retos del posmocapitalismo o del neoliberalismo, si queréis, retos socioeconómicos o retos culturales, ¿no? Es decir, si yo quiero realmente resolver los problemas de la gente, intento analizar los problemas de la gente y buscar soluciones racionales para esos problemas, no soluciones emocionales o demagógicas, porque los que controlan las emociones suelen ser los medios de comunicación. Entonces, en la práctica, a corto plazo puede ser muy práctico para conseguir votos, jugar con las emociones, pero es también un índice para sospechar de que esa organización no está realmente trabajando por la gente, sino está intentando utilizar los sentimientos, la frustración, el rechazo de los problemas que realmente existen. Bueno, y luego, bueno, evidentemente, muchas organizaciones de este tipo vemos que se oponen o critican o cuestionan lo que está sucediendo desde el punto de vista socioeconómico, pero se someten totalmente al sistema en el ámbito sociocultural. Sospechoso. O al revés, que de pronto salta una organización nueva aprovechando frustraciones sociales en relación con problemas socioculturales, pero luego resulta que en el ámbito económico pues responden al 100% a los intereses corporativos, pues evidentemente es sospechoso también. Bueno, ¿qué pasa en el País Vasco? Vamos a dar algunas ideas. Siempre nos preguntan, es más complicado. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos agentes políticos, somos analistas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, primero, por un lado, que solo hablamos o intentamos solo hablar de lo que sabemos o de lo que hemos analizado. Un agente político parece que está obligado a responder a todo. Nosotros no. Si hay algo que no hemos analizado, tenemos que decir que no lo hemos analizado. Si tenemos dudas, nuestro deber es decir que tenemos dudas, ¿no? Y por otro lado, lo que ocurre es que alguien puede decir, bueno, pues es muy fácil hablar sobre acción política desde el ámbito analítico, ¿no? Porque la acción política es algo muy complicado. Y esto es cierto, ¿no? Siempre hay que tener un cierto respeto al que se moja en la práctica política, que es muy complicada. Entonces hay elementos de pragmatismo, etcétera, que te pueden llevar a adoptar decisiones de corto o de medio plazo en una dirección X. Pero bueno, cada uno tiene su ámbito. El nuestro es el ámbito del análisis, ¿no? Bueno, algunas ideas sobre el País Vasco. Bueno, primero, somos un territorio pequeño. Eso es importante, ¿eh? Cuanto más pequeño es un territorio, por un lado, es más dependiente del entorno. Pero también es cierto que muchas veces los territorios pequeños se les permite hacer cosas que no se les permitiría a un territorio grande, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si con un Víctor Orbán o un Fico en Francia o en Alemania? Pues hubiera tenido una crisis política, bueno, de una forma u otra hubieran intentado echarle del poder con toda seguridad, ¿eh? Porque eso hubiera sido poner en cuestión las bases de lo que es la concepción actual de la Unión Europea, ¿no? Bien, el contexto geopolítico, precisamente porque somos muy pequeños, es mucho más importante. Nos cuesta mucho más crear, digamos, alternativas, ideas distintas, culturas distintas, etcétera, ¿no? Pero bueno, tendencia de los países pequeños a aliarse con el diablo si hace falta. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, los países pequeños, y esto a nosotros nos ha pasado mucho también, ¿eh? Los países pequeños tienen esa sensación, sobre todo, de tener problemas con los países grandes de al lado. De pronto pasa por al lado alguien que dice que te va a ayudar y te agarras. Te da igual quién sea, ¿eh? Si es el diablo, es el diablo.
Pero claro, hay que ser consciente de los problemas que esto puede tener, ¿no? Esto de alguna forma nos ha pasado históricamente en otros contextos, ¿no? Claro, en las guerras carlistas, ¿qué hicimos? Pues nos aliamos con uno de los dos bandos dinásticos, ¿no? Pues que era lo que podía permitir dar una cierta viabilidad al conflicto, ¿no? Pero bueno, hemos tenido una cierta tendencia a aliarnos para bien o para mal con el bando perdedor. Eso nos ha pasado en las 4 últimas guerras. Eso tiene consecuencias enormes y ha tenido consecuencias enormes, evidentemente. Entonces, bueno, es lógico que los países pequeños hagan esto, que busquen aliarse con quien sea. ¿Quién tiene poder fuera de aquí me ofrece ayuda? Me alío. Pero claro, las repercusiones, si ese bando luego pierde, ojo, porque pueden ser tremendas, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues vamos a hablar desde los años 90, no nos vamos a ir más atrás, ¿no? Estamos en ese mundo unipolar, pues hemos intentado llevarnos lo mejor posible, como todo el mundo, con la City, con Wall Street, ¿eh? Y hablo de todas las tendencias políticas, ¿eh? No hablo de ninguna en concreto. Hemos tenido y seguimos teniendo una altísima dependencia del mundo anglosajón, que no nos olvidemos que es el epicentro del atlantismo, ¿eh? De esto podríamos hablar mucho, pero bueno. Esto tiene ventajas mientras el mundo anglosajón controla Occidente, pero tiene unos riesgos enormes si ese mundo anglosajón ahora pierde esa guerra, ¿no? Bueno, en su caso tenemos enormes riesgos si no nos reposicionamos a tiempo. Por lo menos los líderes políticos tendrían que analizar las opciones, las distintas posibilidades de que el mundo vaya en una otra dirección. ¿Qué pasa si continúa en esta dirección? Igual tengo que echar anzuelos en las dos direcciones de distinta forma. Bueno, eso por lo menos deberían analizarlo. La cuestión es si es posible ese reposicionamiento, aunque sea parcial. Eso depende de... ¿Tenemos líderes que sean capaces de posicionarse en este contexto? ¿Tenemos organizaciones que sean capaces de posicionarse en ese contexto? Pues dejo ahí la pregunta. Bueno, el tema es, intentando decir algo un poco más concreto, ¿qué se puede hacer en los grupos sociales o políticos que ya existen, ¿no? Bueno, pues el primer paso, el que si hay alguien con sensibilidad al respecto, pues puede ser en su grupo o partido de confianza detectar personas sensibilizadas con el contexto, que piensen que puede hacerse algo o que quizás debería hacerse algo, ¿no? Un segundo paso, crear un grupo de opinión interno que organice reuniones o presentaciones o que simplemente difunda información. Y un tercer paso, reuniones con líderes o cuadros clave de la organización o partido político. Por dar algunas ideas, evidentemente, cada contexto es distinto y bien. Bueno, desde un punto de vista sintético, vamos a decir, bueno, en principio hay que tener en cuenta efectos de qué hacer o qué no hacer, la importancia de la evolución del contexto europeo. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pero ahora ya, tal como están las cosas en el ámbito bélico, tenemos que hablar de los siguientes meses o de las siguientes semanas, no sabemos. La movilización individual siempre es importante. Hay que tener en cuenta que antes una persona sola apenas podía hacer nada. Ahora Internet, por ejemplo, da opciones muy importantes para que una sola persona pueda hacer muchas cosas. Pero bueno, de cualquier forma, recoger información, difundir información, crear redes, analizar cuáles de las estructuras actuales nos sirven. Y ahí tiene que haber un análisis personal, ¿no? Es decir, las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos en los que estamos o que conocemos, sirven, no sirven para trabajar en esta dirección, tienen capacidad de hacer algo, no lo tienen, ¿no? Si es necesario y vemos que no hay otra opción, pues igual que crear nuevas estructuras, ¿no? O movimientos sociales, ¿no? Que no sean evidentemente controlables, ¿no? Pero esa duda de si tendremos tiempo. Claro, esto requiere mucho tiempo y no sabemos si lo tenemos. Y prepararse para 3 posibles contextos. Porque claro, estamos ante un riesgo inmediato de guerra europea, pero claro, estamos hablando de algo tan terrible que siempre hay que pensar que en el último momento se tomen medidas que nos saquen del camino por el que estamos avanzando, ¿no? Esto suele pasar muchas veces en las crisis económicas, ¿no? Todos los datos económicos te dicen que vamos hacia una crisis tremenda, pero en el último momento se hace algo extraordinario que te saca de ese camino, ¿no? Entonces, una cosa es que parece, evidentemente, por todos los datos que vamos en una dirección, pero a lo mejor en el último momento pues, se hace algo extraordinario que nos salva de esa situación, ¿no? La segunda opción es que el proceso se resuelva sin guerras. Y la tercera, bueno, que entremos en una guerra convencional europea con riesgo
de escalada estratégica, ¿no? Bueno, pues sin más, nosotros hacemos un boletín casi diario, algunos de vosotros seguramente ya lo recibís. La forma más directa de recibirlo es en Telegram, en esta dirección. Si queréis recibirlo por WhatsApp o por correo electrónico, nos podéis mandar un correo electrónico a ecai@ecaicenter.eu y a partir de ahí pues os lo enviaremos gratuito, por supuesto. Vale. Bueno, eskerrik asko zuei. Galderak. Txoin. Bai. Hablando de geopolítica, la dinámica de la geopolítica, ¿cómo ves el hecho de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea? ¿Qué intereses ha habido por parte de corporaciones, estados, fortalezas de unos y otros en ese contexto? Bueno, es un tema complejo en el que hay también factores culturales, además de los grupos de interés. Pero bueno, simplificando, sí parece que ha sido muy importante los intereses, vamos a decir, de lo que se suele llamar la City, que son los intereses corporativos británicos fundamentalmente, ante la previsión de una Europa en la que preveían que iban a tener un control cada vez menor. Es decir, una Europa en la que, por ejemplo, Alemania o incluso los países de Europa Central iban teniendo un peso creciente y ellos pensaban que iban a tener un peso menor. La posición de estos círculos corporativos siempre ha sido intentar influir en Europa, pero no ser controlados por Europa. Por eso, entre otras cosas, decían, bueno, estar en Europa sí, pero no en el euro, no en la zona euro, porque nos puede llevar a someternos a los intereses corporativos de Europa o alemanes, dicen ellos, sobre todo. ¿Vale? ¿Y yo? Kaixo, ez dakit entzutea? Bale. Nire galdera da, zuk uste duzu gerrari gabe konpondu daitekela Ukraina eta Rusian artekoa? Ze gaur bertan G7-koak eman dute ja, onartu dute, Rusiai harrapatuta, gelditu zauken diru horrekin, gerra horrei laguntzia. Orduan, ez dut ikusten gerrai gabe nola lortu laiken. A ver, teorian, bueno, baztertuta lehen aipatu ditugun interes korporatibo horiek, bai. Esan gura, adibidez, gerra hotzean, Estatu Batuak eta Errusiaren arteko edo Sobietar Batasunen arteko etengabeko burruka horretan, pues, herrialde batek Errusiak batzutan irabazten zuen leku batzutan eta Estatu Batuak beste lekuetan. Eta orduan, bueno, esan gauza handirik gertatzen, azkenean, bien arteko benetako gatazka esan lehertu, zergatik esan lehertu, biak zirelako oso indartsu. Eta sentitzen ziren oso indartsu. Orduan, naiz eta herri konkretu baten, pues, kasu batean Vietnamen, igual ekialdeko edo Errusiak irabazi, edo beste leku baten, pues, Txilen, pues, igual Estatu Batuak irabazi, baina azkenean biak sentitzen ziren nahiko sendu eta hori esan arrazoi bat, nolabait bien arteko burruka osoa, nahi baduzu, edo lehertzeko. Baina horrengo kontestua oso diferentia da, lehen aipatu duguna arrazoiagatik. Baina teorian, aginte korporatibo horien boterea baztertuta posible izango zen. Hau da, herrien interesak kontutan hartuta, bai, izan, bueno, pues, Errusiak irabazten badau, bueno, egon ziren negoziazio batzuk badakizue, gatazka hasi eta hilabete batzuk geroxeago, baina, bueno, teorian, Errusiaren aspirazioak oso lotuta egon daitezke Ukrainiako ekialdiarekin, Errusieraz hitz egiten duten lekuetan, eta barrez, bueno, diferentziekin, ez dakigu oso ondo hori noraino llegatzen dan. Eta orduan, hitzarmen estrategiko bat egitea geratzen dan Ukrainiarekin, teorian posible izango litzake, kontestu oso diferentetan, segun posible izango litzake.
baina hori guztiz baztertuta dago nire ustez esan dugunagatik. Ze problema ez da horren beste Ukraina, problema da Errusia. Errusiaren influentzia politiko, ideologikoa eta bar. Vale, oso ondo, eskerrik asko zuei. Vale.